Jueces, donde hemos estado, donde empezamos la semana pasada en este libro de Jueces, y vamos a estar mirando las conquistas el éxito, mejor bien dicho, de Judá, y también uno de sus fracasos. Y lo que vamos a mirar en esta tarde es algo que vamos a estar mirando a través de todo el libro de Jueces, donde es como un tema que se va a ocurrir mucho, donde uno va a caer. Israel recibe palabra de Dios, no la cumplen completamente y caen, se arrepienten, y miramos este tema una y otra vez, como el Señor rescata a este pueblo de su tiempo en pecado. Y lo que vamos a mirar hoy es cómo recibe la palabra de Dios Judá, y cómo él va y empieza a conquistar, ir alrededor de todos los lugares que él se va a encontrar. Y en Jueces 1, versículo 10, donde estaremos del 10 al 20 estudiando hoy, nos dice la palabra de Dios, y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra, y nos dice la palabra del Señor: y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba, e hirieron a Sesai y a Himán y a Talmai. Desde ahí Judá fue contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y Atoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, tomó la ciudad, y Caleb le dio a su hija Axa por mujer. Y cuando ella llegó, Otoniel le persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno, y Caleb le dijo: ¿qué quieres? Dame una bendición, le dijo ella, ya que me has dado la tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Y Caleb le dijo: las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Los descendientes del Kenitas, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces Judá fue con Simeón su hermano, y derrotaron a los cananeos que vivían en Sefat, y la destruyeron por completo. Por eso pusieron por nombre a la ciudad Orma. Y Judá tomó a Gascón su territorio, y Ascalón con su territorio, y Ecrón con su territorio. El Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque estos tenían carros de hierro. Entonces dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido, y él expulsó de ahí los 3 hijos de Anac. Y tomamos nuestro lugar. Y lo que miramos en esta narrativa del libro de Jueces, miramos cómo Judá va en posesión de la tierra que se le ha dado. Y antes de eso se nos dice, o empezamos primero, dice el 10: y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes, que era Kiriat Arba, y hirieron a Sesai. Él va contra este grupo, y él llega a Hebrón para tomar el lugar. La semana pasada, cuando empezamos este libro, leímos los primeros 10 versículos, y nos dice en los primeros 10 versículos, en el versículo 2, el Señor respondió: Judá subirá primero, y le he entregado el país en sus manos. Esa es la palabra de Dios. Las tribus de Israel preguntan: ¿quién va a subir? Y es lo que ellos preguntan en el primer versículo. Después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo: ¿quién de nosotros
subirá primero? Y el Señor le responde y les dice, subirá Judá contra los cananeos para pelear con ellos. Y es la pregunta que ellos hacen, ¿quién subirá por nosotros para pelear contra ellos? Y el Señor les dice, Judá subirá primero, ya le he entregado el país en sus manos. Que esta palabra de Dios, esta promesa de Dios hay que mantenerla en nuestra mente cuando lleguemos al final del estudio. Pero esto es lo que está haciendo Judá. Él va primero para dirigir los caminos, los pasos de las 12 tribus de Israel. Que el ejemplo lo va a poner Judá. Judá es el ejemplo que para las 12 tribus de fe, de fuerza, de valentía, de todo lo que se va a necesitar, pero también es ejemplo de todo lo negativo que posiblemente va a llegar. Y es aquí lo que vamos a ver con Judá. Él marcha y él va y él entra a donde están los habitantes en Hebrón. El versículo 11 nos dice, desde ahí Judá fue contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y estas son las condiciones. Él dice, pues el que vaya, el que defienda, el que es líder en ir y atacar primero, va a recibir como recompensa a mi hija. Y Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, tomó la ciudad y Caleb le dio a su hija Axa por mujer. Y se le da a este hombre Otoniel, que vamos a hablar más de él en el capítulo 2, cuando lleguemos ahí. Pero él es el que viene. Y tenemos que... leemos un poquito más y eso explico. Dice el 14, entonces, y cuando ella llegó, Otoniel la persuadió a que pidiera un campo a su padre. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué quieres? Dame una bendición, le dijo ella, ya que me has dado la tierra del Negev. Dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y es importante cuando nosotros leamos la palabra de Dios y estudiemos la palabra de Dios, que nosotros sepamos cómo estudiar, cómo leer la Biblia, porque es posible leer la Biblia en el sentido de saber cómo leer, y es otra cosa saber cómo estudiar la Biblia. Y hay mucha gente que puede leer cualquier cosa, un libro, direcciones, lo que sea, pero la importancia para poder obtener la información, para poder recibir la información y para poder aplicar la información, no es solamente en leer la información, es de entender la información tal y como se nos está dando. Y un error que se comete muchas veces cuando estudiamos la palabra de Dios, uno de los errores es que nosotros queremos imponerle a la Biblia, le queremos imponer al texto algo que no dice, o le queremos imponer al texto lo que es normal para nuestra sociedad o nuestra cultura. Nosotros le queremos imponer a la palabra de Dios lo que es de nosotros, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque cuando hacemos eso, nosotros empezamos a cambiar lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, leemos este texto y se nos dice aquí en este texto, el versículo 12, que dice Caleb, al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y nosotros leemos este texto y pensamos, porque nuestra cultura y en el tiempo en que vivimos, si nosotros hablamos de esta manera, se nos dice que nosotros estamos hablando de mujeres como si ellas fueran un objeto. Y hay gente que dice esto y dice la gente, pues ves, este es un texto machista, la Biblia
es un libro machista, porque mira cómo cómo está hablando de la mujer, que la mujer es un objeto que uno puede regalar y dar por cualquier cosa. Y el error que se comete ahí es de poner nuestras condiciones culturales, nuestras creencias y también nuestra cultura. La palabra de Dios, y cuando leemos la palabra de Dios tenemos que entender los principios de estudio que son muy básicos. ¿Quién escribió? ¿Quién es el autor? Y esto es para cualquier cosa que estamos leyendo. ¿Quién es el autor? ¿Cuál es el punto del autor o los puntos del autor? ¿Y quién es la audiencia del autor? Y esas tres cosas se tienen que preguntar cuando se estudia la palabra de Dios, porque cuando entendemos estas tres preguntas, nosotros vamos a poder entender mejor o tener una visión más clara de lo que se está enseñando y también de lo que no se está enseñando. En esta cultura tenemos un tiempo donde la mujer no trabaja, tradicionalmente como hoy una mujer va y sale de su casa, trabaja y se cuida. En estos tiempos no existía este tipo de cultura para la mujer. Y lo que miramos que la mujer que se sostenía sola, la mujer que era independiente y tenía su independencia, muchas veces eran las rameras, eran mujeres que habían, que eran rameras, no hay otra manera más que decirlo. Y lo que tenemos es que tenemos una cultura que cuidaba tanto a las mujeres, que miraba a la mujer de una manera diferente a como la mira hoy. En nuestro tiempo, por ejemplo, hay el pleito de que las mujeres quieren ser iguales al hombre. Y pues existe esta conversación que es muy polémica, que la mujer quiere ser igual al hombre, quiere tener la igualdad al hombre. Y lo que la palabra establece es que son iguales en términos de inteligencia, son iguales en términos de entendimiento, de capacidad, pero son diferentes en otros aspectos también. Y lo que la palabra de Dios hace es la palabra de Dios cuida, protege la diferencia entre el hombre y la mujer. Y lo que miramos aquí es que en esta cultura el hombre era responsable para cuidar exclusivamente de la mujer, para proveer para ella. Que uno no recibía una esposa porque uno era guapo, uno no recibía una esposa porque uno sabía hablar con la mujer, uno recibía una esposa porque podía cuidar y mantenerla. Cuando leemos, por ejemplo, en Génesis, que Jacob le dice a Labán, yo voy a trabajar 7 años por Raquel. Y le dice, yo voy a trabajar 7 años por ella. Y se estudia esa historia y se dice, wow, qué romántico. Trabajó 7 años por ella y al final trabajó unos 20, pero se dice, wow, qué cosa tan romántica, trabajó 7 años. ¿Saben por qué él ofreció 7 años de trabajo? Porque no tenía nada más que ofrecer. Pero él se quería casar con ella y él sabía, yo no tengo nada que darle a esta mujer. Lo único que yo le puedo dar a su padre es mi trabajo. Porque si Jacob tuviera las riquezas de su padre, si él hubiera tenido el dinero de Isaac, si él hubiera recibido la herencia, él hubiera llegado con Labán y le hubiera pagado con dinero o con animales. Pero él ofrece su trabajo porque es lo único que él tenía que ofrecer. Nosotros tenemos que entender que la cultura de este tiempo es una cultura que el papel del hombre era proveer para la mujer, y la mujer era de cuidar y mantener
el hogar y hacer del hogar una familia. Y estos eran los papeles que los dos tenían para poder tener un hogar saludable. Y en una cultura y en una sociedad como la que leemos aquí en Jueces, la orden, y para tener una sociedad buena y estable, el hombre tenía que cuidar y tenía que proveer para la mujer. Y la manera que el padre terminaba de proveer por sus hijos era encontrarle a su hijo una esposa y encontrarle a su hija un esposo. Y era un acto de amor, un acto de sacrificio, el padre encontrando un esposo para su hija. Nosotros, si leemos a este texto y le ponemos o le imponemos nuestras costumbres, nosotros vamos a salir del texto diciendo, es un texto machista, y no lo es. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado cuando estudiamos la palabra de Dios. Se hace con muchas cosas. Se hace, por ejemplo, con la historia cuando Jesús voltea mesas y se dice y se impone a ese texto emoción y se le dice, pues el Señor estaba enojado, por eso volteó mesas. Y tenemos que tener cuidado porque la Biblia nunca dice que Jesús estaba enojado cuando eso sucedió. Pero esto es importante cuando estudiamos la Biblia porque nos va a ayudar a entender la palabra de Dios y no sacar de la palabra de Dios algo que no está. Dice la Biblia que él le dice Caleb y dice el hombre que vaya le daré a mi hija. Y Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, que es el sobrino de Caleb, tomó la ciudad y Caleb le dio a su hija Axa por mujer. Y ya hemos hablado en Génesis cómo esto era posible porque los genes eran puros todavía. Hoy en día, obviamente, si uno se tiene relaciones con una persona cerca de familia, los niños pueden salir enfermos y hay una posibilidad alta que eso suceda. Hoy no tenemos, y hoy es así porque los genes ahora están demasiado dañados, pero en ese tiempo era muy diferente. Pero le dice Otoniel a la hija, a Axa, que le pida a su padre más tierra, que le pida a su padre a un lugar que tiene agua, y esto es lo que ella hace. Y eso nos dice, llegando al 16, los descendientes del Kenita, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está al sur de Arab, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces Judá fue con Simeón su hermano y derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat y la destruyeron por completo. Por eso pusieron por nombre a la ciudad Horma. Y Judá tomó a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. Y llega Judá y toma lugar, toma control de todo esto, haciendo lo que Dios le había dicho. Y Judá tenía el respaldo, tenía la bendición de Dios para ir y para hacer todo lo que él estaba haciendo. Y muchas veces lo que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento específicamente es que Dios da palabra, Dios da promesa, Dios da confirmación y es seguido por obediencia o desobediencia. Y miramos que cuando es obediencia, pues siempre hay éxito, y cuando hay desobediencia, pues siempre hay castigo. Y lo que miramos aquí es que Judá empieza bien, Judá empieza haciendo las cosas que Dios le había mandado hacer. Judá empezaba a obedecer la palabra de Dios, que a él se le había dado todo este país, como nos dice el versículo 2.
El Señor estaba con Judá, nos dice aquí el 19, que tomó posesión de la región montañosa. Dios iba con Judá. Nuestra obediencia tiene que estar atada siempre a algo. Y nuestra obediencia cualquiera. Si se nos dice, por ejemplo, en el trabajo que hagamos cierta cosa, se nos da ciertas direcciones en el trabajo, nuestra obediencia a eso viene de que alguien nos dijo, hazlo. Porque al decirnos que lo hagamos es la autoridad que tenemos nosotros para hacer cualquier cosa. Y lo que tenemos aquí es que Dios estaba con Judá para ir y conquistar el país y tomar la tierra que a él se le había prometido. Nosotros en nuestra obediencia tenemos la palabra de Dios para vencer las cosas del pecado. Es posible que el cristiano viva una vida exitosa en la tierra, que viva una vida libre de las cuerdas o de la prisión que es el pecado. Y es posible hacer esto porque el Señor nos ha dicho que Él ha rompido el poder del pecado. Somos libres al viejo hombre. El viejo hombre, nos dice Pablo, está muerto. Ha muerto el viejo hombre y ahora nosotros somos nuevas criaturas. Es posible para el cristiano tener una vida exitosa en su fe, sabiendo y creyendo lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros no creemos la palabra de Dios, cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, cuando nosotros no caminamos en obediencia a la palabra de Dios, no es posible. Es ahí donde nos gana el pecado, es ahí donde nosotros caminamos en temor, es ahí donde nosotros caminamos tropezándonos día tras día, cayendo en cada tropiezo, cada tentación que nos tira la vida. Nos caemos en estas cosas porque no somos obedientes a la palabra del Señor. Nos promete la palabra de Dios que si mantenemos la palabra de Dios en nuestras bocas, si no dejamos que se aparte de nuestras bocas, de nuestras vidas, se nos dice en la palabra de Dios que tendremos éxito siempre, que de día y de noche nosotros vamos a poder caminar y vivir una vida que le agrada a Dios. Es por eso que lo que nosotros tenemos que hacer, lo que se tiene que crecer en la vida de cada uno de nosotros, es la fe en la palabra de Dios. Tiene que crecer en nosotros la certeza que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Porque el problema nuestro es que nosotros nos gusta la religión, nos gusta lo que trae la religión, los programas, la emoción, el sentimiento y todo esto. Pero no nos gusta el aspecto que de verdad nos hace cristianos. Hay gente que habla de las experiencias que tiene en el cristianismo, que habla mucho de las experiencias que tiene en el Señor según ellos. Y hablan de estas experiencias de que sintieron a Dios y se tiraron al piso y hicieron esto y hacen lo otro. Pero esas experiencias nunca transforman a la gente. Esas experiencias solo se usan y la usa el hombre para poder manipular a la gente y mantenerlas esclavos a un movimiento. Porque yo nunca he escuchado, y estaba mirando un video el otro día, yo nunca he escuchado a una persona que diga, yo me tiré al piso y sentí esto y aprendí que yo tengo que perdonar a mi prójimo. Porque eso no es lo que sale. Uno sale de ahí
diciendo, tuve una experiencia bella con Dios. Y si le pudiéramos preguntar a esa gente en ese momento, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Cómo te ha transformado la vida? Dirán, no sé, pero solo sé que yo me siento bien. Y el sentirse bien no es suficiente para caminar en la obediencia de la palabra de Dios. Es por eso que lo que tenemos aquí es la obediencia de Judá a ir y conquistar esta tierra que Dios le había dado. Y él es el ejemplo, esta tribu es el ejemplo para las otras 12 tribus, que Dios de verdad les ha dado esta tierra a ellos. Pero nos dice el fin del 19, pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque estos tenían carro de hierro. Y se nos dice que él tuvo éxito con todos, él fue y él pudo destruir a todos, conquistar la región montañosa, y pudo contra esta gente en Hebrón, y pudo hacer todo esto, pero nos dice, pero Judá no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque tenían carros de hierro. Y lo que a mí se salta, está brincando del texto, pues es el principio del 19. El Señor estaba con Judá y el fin del 19 nos dice que no podía porque tenían carros de hierro. Y la pregunta que nace después, ¿qué es más fuerte, el Señor o carros de hierro? ¿Quién es más poderoso, el Señor o carros de hierro? ¿Qué vale más? ¿Qué tiene más autoridad? La palabra de Dios, la promesa de Dios, el poder de Dios o los carros de hierro de esta gente. Y lo que hemos visto y el tema que miramos y vamos a ver es que cuando el pueblo de Dios paraba de creer, paraba de avanzar, era cuando ellos eran derrotados. Mientras ellos avanzaban y tenían la palabra de Dios y tenían la bendición de Dios, nadie podía contra ellos. Y lo que tenemos aquí es que ellos son destruidos, son vencidos por un grupo que tenía carros de hierro, mientras ellos tenían al Señor. Nosotros podemos ser derrotados en nuestra fe por una canción, por un video, por una película, podemos ser tumbados por cualquier cosa. Hay gente que dice, pues yo no puedo ver tal película porque me da tentación para hacer cosa X. Yo no puedo ir a tal lugar porque tal lugar me da tentación para hacer cosa X. Y nosotros podemos caer en tentación, podemos caer en pecado de muchas maneras. Pero la pregunta que tiene que nacer en nosotros, ¿qué es más poderoso? ¿Dios o la cosa que me va a tropezar? Porque nosotros podemos decir y declarar lo que nos dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo quien me fortalece, pero si Él no nos está fortaleciendo, es por esa la razón que nosotros siempre caemos. Es la razón por qué nosotros no leemos la Biblia un día y no la leemos por todo el año, porque estamos tan llenos de nuestra propia condenación. No podemos pelear contra nuestra propia condenación porque no podemos creer la palabra y la promesa de la palabra de Dios. Y es aquí lo que encontramos. A Judas se le dice en el versículo 2, Judas subirá primero, yo le he entregado el país en sus manos. Noten que no dice, excepto a la gente que tiene carros de hierro, a esta gente yo no puedo ganarles. A ese grupo yo no sé qué hacer con los carros de hierro. No dice eso. Y en el 19 dice, el Señor estaba con Judá. Judá tenía todo lo que no tenía para terminar. La carrera era la fe para terminar. Nosotros para terminar la carrera que Dios nos ha dado, para terminar la vida que el Señor nos ha dado, tenemos que terminar y tenemos que tener fe.
La fe nos ayudará a terminar la carrera que hemos empezado en Dios. Y dice el 20, entonces dieron Hebrón a Caleb como Moisés había prometido, y él expulsó de ahí a los 3 hijos de Anac. Caleb viene, Caleb entra, y él es el que saca a los 3 hijos de Anac. Se le había prometido a Caleb que él iba a recibir esta tierra, y él la recibe, y él es como el último de la generación de Josué, de Josué, y él termina el periodo donde estamos en medio de Josué y los jueces que van a venir. Pero miramos cómo Judá empieza, miramos que empieza bien, pero miramos que no termina tan bien. Y esto vamos a ver el tema como es el ejemplo, y vamos a ver cómo las 11 tribus siguen el mismo ejemplo. Algunos hacen bien, algunos terminan bien, o empiezan bien, pero no terminan bien. Porque el ejemplo que nosotros dejamos es el ejemplo que se va a seguir. Nuestro corazón, nuestra disposición a las cosas de Dios y el ejemplo que nosotros ponemos a las cosas de Dios es el ejemplo que se va a seguir. Podemos nosotros pensar que alguien más va a enseñarle a la gente que nos sigue, alguien más va a hacer el ejemplo, pero somos nosotros quien tomamos y hacemos el ejemplo para la gente que nos sigue. Y aquí Judá, el ejemplo de las 12 tribus, hace bien, pero no termina bien, porque no tenía la fe suficiente para terminar su carrera. Tenemos que tener la fe en nuestro Dios para terminar la carrera, porque Él es fiel, como nos dice la palabra de Dios, para terminar lo que Él ha empezado. Aquí.